El libro que vamos a presentar hoy es Falsas historias de Castelo. El autor, Leandro Insaurralde, es mercedeño, es escritor, profesor de lengua, literatura en inglés, además de ser técnico superior en desarrollo de software. En el 2022 publicó su primera antología de cuentos fantásticos titulada De Baquianos Blues y en abril del 2024 publicó su segunda antología Falsas historias de Castelo, que combina el terror, la fantasía y el misterio. Sus libros han sido presentados en ciudades como Corrientes Capital, Mercedes, Goya y Paso de los Libres, y han sido leídos por lectores de diversas ciudades, de todo el país, de Chile, de Bolivia, de México y de España. Le damos un fuerte aplauso a Leandro. Muchas gracias. Es un placer para mí poder volver a esta hermosa ciudad después de tanto tiempo. Yo tuve el placer de estudiar y convertirme en profesor de inglés acá, en esta ciudad, hace ya 12 años, en el Instituto Listen and Learn. Y poder estar acá después de tanto tiempo me llena de mucho placer. Para mí, la literatura es algo que siempre, pero siempre ha estado en mi vida. Desde que era muy pequeño, recuerdo esperar a que sea de noche para que mi madre me contara historias, ¿sí? Las primeras eran como las típicas historias infantiles que uno escucha de muy pequeño. La Bella y la Bestia, El Patito Feo, Blancanieves, pero después, cuando fui creciendo, mi madre comenzó a contarme otras historias. Estas eran historias que eran mucho más aterradoras, de personas que vivían en nuestra ciudad y que supuestamente les habían sucedido, desde gente que tiene accidentes trágicos hasta historias de gente que recibe alguna maldición o algún gualicho, como decimos acá en Corrientes. Entonces ahí empezó a surgir en mí el gusto por poder no solamente escuchar estas historias, sino después también por poder contarlas. En aquella época, antes de que la tecnología, de que los teléfonos celulares y que las computadoras portátiles invadieran ahí a los chicos, nosotros en mi escuela, en la escuela normal de mi ciudad, acostumbrábamos a poder pasar los tiempos ahí de ocio, ya sea por los días de lluvia o por los días en que faltaba un profesor, a yo poder contar historias. Mis amigos y compañeros de colegio, que sabían que a mí me encantaba contar historias, me decían: Leandro, contame un cuento o inventate una historia. Y ellos se sentaban alrededor mío y yo empezaba a contarles mis historias. Pero yo en esa época veía a la literatura como un pasatiempo infantil, de uno de esos que uno piensa que realmente nunca van a llegar a nada realmente. Aún así lo disfrutaba tanto que seguí contando historias a mis amigos y a mis compañeros durante toda la primaria, incluso durante la secundaria, hasta que llegado el 5.º año de secundaria, descubro que un profesor se había enterado de mi hobby y me dice: Leandro, tus compañeros me contaron que vos escribís historias. Me gustaría que vos pudieras compartir alguna de ellas con nosotros, ahí delante de todos. Y yo sinceramente estaba aterrado. Yo era siempre un chico muy tímido, muy inseguro, y era la primera vez en la vida que un adulto se había fijado en lo que yo hacía. Sin embargo, era un profesor al que yo quería y respetaba tanto que, a pesar de todo ese miedo que tenía, yo les dije: sí, profe, está bien. Y entonces recuerdo como
esa primera vez estando delante de todos mis compañeros, leyéndoles algo que yo había escrito y que al final todos me aplaudieran y me felicitaran por lo que hice. Y recuerdo al profesor Gerardo, se llama Gerardo Sánchez, decirme: Leandro, lo que vos escribís es muy bueno y vale la pena compartirlo con los demás. Y entonces, en aquel momento, yo me dije: voy a ser escritor. Y no sabía cómo ni cuándo, pero sabía que iba a ser escritor. Sabía que yo iba a publicar libros y que la gente los iba a leer. Entonces, me pasó que el tiempo pasó, yo terminé el colegio, empecé a estudiar, primero me recibí de profesor de inglés, después seguí estudiando y en el Instituto Superior de Formación Docente de Mercedes me recibí también de profesor de lengua y empecé a tener mis primeras horas como profesor. Y yo poco a poco, entre los estudios y el trabajo, fui dejando un poquito de lado la escritura. Nunca dejé de leer, eso sí. Durante todo ese tiempo me había nutrido de muchos escritores que terminaron influenciando mi trabajo. Escritores como Stephen King, como Howard Philip Lovecraft, como Ray Bradbury, como Franz Kafka. Y a nivel nacional también a Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar, a Ernesto Sábato. Y en ese momento, cuando creía que mi vida más o menos comenzaba a armarse, ocurre la pandemia. Y todos recordaremos lo que fue ese caos a nivel global. Yo en ese momento estaba trabajando en un instituto privado de inglés, estaba como profesor, y en aquel momento cuando pasó esto, de no poder salir, de tener que recurrir a la virtualidad, poco a poco fui perdiendo alumnos hasta que al final el instituto cerró y me quedé sin trabajo. Y obviamente que al principio fue todo un caos en mi vida, el no saber qué hacer, el no poder escapar de esa situación. Pero de pronto entonces yo me dije, y bueno, ya que tengo todo este tiempo libre, voy a aprovecharlo para poder hacer lo que realmente me gusta hacer. Y entonces ahí delante de una computadora comencé a escribir las primeras historias que formarían parte de mi primera antología de Vaqueanos Blues. Durante ese periodo de tiempo, estudiando, había conocido otras personas que tenían gustos literarios similares a los míos. Y entonces con ellos empecé a compartir mis trabajos. Y ellos, que aprovechando que también tenían este tiempo libre por la pandemia, tuvieron su tiempo de poder leerlo, ser mis lectores cero y decirme ahí sus consejos o sus opiniones acerca de lo que yo escribía. Entonces sucedió que cuando menos me di cuenta, ya tenía unas 13 historias completas, ya corregidas, ya editadas, y yo me dije a mí mismo, bueno, creo que ya es hora de dar el siguiente paso. Y ahí entonces me puse en contacto con varios escritores, como la profesora Marisa Pereira, como el escritor y periodista Eduardo Ledesma, y en especial con el escritor correntino Benjamín Cochia, quien tenía una literatura muy similar a lo que yo quería plasmar y que me sirvió hasta el día de hoy como editor, ¿sí? Para poder ahí leer y darme ahí sus opiniones finales desde el punto de vista de alguien que está en el negocio de la literatura desde ya hace mucho tiempo. Me puse en contacto con una editorial, con Moglia, y pude publicar ahí mi primer libro. Tenía mucho miedo, sinceramente. Él fue muy sincero conmigo, Benjamín, le estoy hablando, él fue muy sincero cuando me dijo, mira Leandro, no te voy a mentir, lo que vos haces está bueno y creo que hay gente que le puede gustar mucho lo que vos haces, pero tenemos un problema. Acá en Corrientes a la gente no le gusta tanto lo que es el género narrativo, no le gusta tanto leer acerca de
historias de terror, historias de fantasmas, historias de misterio. La gente prefiere más leer lo que es la poesía o la literatura que es más autóctona. Entonces, si vos querés, lo lanzamos. Pero te aviso, es muy probable que el libro no se venda. Y yo en ese momento, aunque al principio me dio un poco de miedo lo que me dijo, pero yo sabía que él me decía con fundamentos, yo igual le dije, vamos a intentarlo, porque ya les digo, yo tenía esa espina en el corazón, ese fuego dentro mío desde ya muchos, muchos años, y tenía ese deseo que a uno lo tiene y que necesita hacerlo realidad. No importa si la cosa sale bien o no, necesitas cumplirlo. Yo necesitaba que ese libro saliera a la luz. Sentía que me iba a morir, que iba a explotar si no publicaba ese libro, no importara lo que sucediera. Y fue así como a finales del 2022 publiqué mi primer libro y me fue mucho mejor de lo que jamás hubiera imaginado. En muy poco tiempo la primera edición se agotó por completo y tenía gente de todos lados que me escribía, ya sea en persona o por mis redes sociales, y que me decían, Leandro, yo quiero tu libro, quiero leer tu libro. Y así fue como, por suerte, mi libro salió. Al poco tiempo sale una segunda edición y mi libro pudo recorrer mucho más de lo que yo he podido hacer. Mi libro ha podido llegar hasta lectores de todas partes, de gente de distintas ciudades de la provincia, gente de Buenos Aires, incluso ha salido del país. Ha llegado hasta Bolivia, Chile, Brasil, México. Hace muy poco, hace unos meses, les comentaba a los que están acá de Mercedes y que vinieron acá, cuando presenté mi segundo libro por primera vez allá en mi ciudad, que incluso una joven argentina que está viviendo en Hungría me pidió mi libro y yo se lo mandé. Yo jamás en la vida pensé que algo de mí iba a estar en aquel país, y así es. Y eso me dio a mí la seguridad y la certeza de querer continuar con este camino, que en muy poco tiempo, en menos de 2 años, se convirtió en que es mi segundo libro, Falsas Historias de Castelo. Este libro es una antología que busca continuar las historias, o el universo, mejor dicho, que creé con el primer libro. El título de este libro se refiere a una ciudad ficticia que transcurren ahí varias de mis historias. Este lugar, inspirado el nombre en parte en un barrio bastante conocido de mi ciudad, transcurre en un lugar central, una especie de bar sin nombre que el tiempo lo ha dejado casi al olvido, pero que sin embargo a día de hoy sigue juntando personajes extraños que se reúnen ahí todas las noches para poder contarse historias. Estos personajes son marginados sociales, personas que en el mundo de los despiertos, como le llamo yo, no encajan y se encuentran en ese lugar para poder contarse sus historias y poder ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados. Este libro cuenta con 10 relatos y cada relato es un relato contado por uno de esos personajes que visitan el bar de Castelo. En él nos vamos a encontrar con diferentes géneros literarios. Empezamos con el primer historia que se titula Botón Antipánico, y este es un thriller policial del tipo oscuro, ¿sí? Lo que llamarían un policial negro o un policial noir, que nos cuenta la historia de un joven universitario quien, frustrado por haber desaprobado el último examen que le permitiría recibirse de doctor, termina en una noche de juerga descontrolada, en la que despertaría sin saber
por qué estaba cubierto de sangre. A lo largo de la historia, un detective conocido como Leónidas Mineiro va a intentar resolver este crimen del cual se le acusa a este joven, al que todos llaman Fito, un chico de una familia acomodada, un chico que anteriormente se destacaba como, además de estudiantes, como rugbyer, y que justamente le tocó este crimen en una época en donde ser rugbyer estaba extremadamente mal visto. Entonces, a la vez que intenta probar su inocencia, iremos conociendo justamente el trasfondo social de eso, cómo la prensa sensacionalista se encarga de sepultar su vida, aún siquiera sin saber si el tipo es culpable o no. A la vez también hablaremos un poquito acerca de las luchas sociales que existen hasta el día de hoy entre diferentes sectores minoritarios. Conoceremos una historia de hermanos y cómo justamente un final que realmente espero que les saque a ustedes más de un asombro. Así es como comienza ahí esta antología, pero después también nos encontraremos con otras historias, algunas un poco más perturbadoras que otras. Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho y que es un relato extremadamente corto y crudo, se llama El monstruo sigue ahí, y cuenta la historia de un joven que ha vivido toda su vida bajo el miedo de su hermano mayor, quien, aprovechándose del buen nombre o de la buena imagen que él tenía siempre con su familia y con sus amigos y sus seres queridos, esconde una personalidad diabólica o cruel que solamente la muestra con su hermano más pequeño, a quien nadie puede decir nada o al que nadie pareciera importarle, justamente por eso, por ser el hermano menor. Otras de las historias ahí que también destaco mucho es una historia que pasa por otro rubro completamente diferente, que es el de La Poderosa. Inspirado en un profesor que yo tuve mientras estaba estudiando para ser profesor de literatura. Un hombre que es un amor de persona, pero que también cuando tiene que ponerse firme, no duda en hacerlo. Y justamente este hombre, al que en este libro llamaremos el profesor Vicuña, se encuentra ante una situación extremadamente compleja, ya que volviendo ahí del trabajo hacia su casa, en uno de los barrios más peligrosos de la ficticia ciudad de Castelo, se topará con un grupo de jóvenes descarriados que buscan justamente lo que hacerle, como decimos acá en Argentina, cobrarle peaje, bajo la amenaza de daños contra su persona en caso de que no quiera pagarles. Pero el profesor, teniendo ya un historial bastante conocido como una persona tacaña, por decirlo en la menor medida, les tratará de dar una lección a esos chicos, sacando de su maletín algo que él llama La Poderosa. ¿Qué es? Ustedes tendrán que saberlo ahí. Además, otra historia ahí para contarles también, que es la historia con la que cierra mi antología y que también a mí me encanta, se titula Hoy por ti, mañana por mí. Y es una historia con un giro muy inesperado, de esos que a mí me encantan. Yo personalmente siempre fui fan ferviente de un director de cine que seguramente muchos conocerán o habrán escuchado nombrar, que es Alfred Hitchcock. Los giros que daba ese hombre, Dios mío, solamente los genios lo hacen, ¿sí? Y inspirado en parte en él e inspirado en muchas cosas que a mí siempre me gustaron, surge esta historia que nos cuenta la celebración de un matrimonio de gente que vive en un campo, una familia que está festejando ya sus primeros 10 años como casados, ¿sí? Como marido y mujer.
Y ustedes saben, si alguna vez habrán estado en alguna fiesta de campo, saben cómo es el lugar, la música bien fuerte, la gente saltando, los niños corriendo por ahí, todos muy, muy felices, porque realmente ellos siempre habían sido como vistos como la pareja ideal, esa pareja que siempre nos llena a nosotros de envidia y decimos, yo quiero a alguien así en mi vida. Y justo cuando ya la fiesta se termina y ya todos se van para sus casas, esta familia, esta pareja, mejor dicho, se van a su habitación para poder pasar un momento íntimo de pareja. Y justo en ese momento algo sucede. El hombre, al que llamaremos Elpidio, se aleja de su mujer. Él le dice, lo lamento, pero no puedo hacer esto. Ella al principio, sabiendo cómo él era de bromista, le dice, jaja, no estés bromeando, vení acá. A lo que él le dice, no, estoy hablando en serio, tengo que irme de acá. Ella al principio se desconcierta y dice, Elpidio, si vos estás haciéndome una broma, por favor, cortala porque no me está haciendo gracia. A lo que él le dice, no, esto es en serio. No tengo idea qué me acaba de suceder, pero siento que ya no te amo. Es más, no quiero parecer cruel, pero realmente ahora estoy dudando si alguna vez te amé. Ella obviamente entra en pánico, le ruega que recapacite, que se calme, pero él simplemente empieza a guardar sus cosas, todo lo que puede a mano, y se va de la casa. Ella le suplica, ella le ruega, le dice que piensen en sus hijos, pero él es firme en eso y se sube en su auto, ¿sí? Un Fiat 147, y se va del lugar. A primera vista todos pensaríamos que el tipo era un desgraciado, muy probablemente la estaba engañando con otra mujer y se estaba yendo de ahí, o quizás se había metido en algo ilegal y se escapó simplemente dejándola a ella a su suerte. Pero lo que realmente sucedió, lo que está detrás de esto es algo mucho, mucho más macabro y que de hecho no es algo que se escape a lo que suele suceder cada tanto en Corrientes, ¿sí? Para poder, antes de terminar con esta presentación, me gustaría poder ahí justamente compartir con ustedes uno de estos relatos. Este es un relato corto. Generalmente estos relatos que yo escribí suelen tener una longitud de más o menos de unas 20 páginas, no más que eso, salvo contados ejemplos como justamente el primer relato, Botón Antipánico, que es el más largo, es prácticamente una novela corta, pero este es un relato más corto de todos que se titula El monstruo sigue ahí, al que les hablé hace muy poquito. Tiene un par de páginas nomás, pero espero que a pesar de todo les guste y quede con ustedes durante mucho tiempo. Dice así: no recuerdo cuándo empezó exactamente, pero lo que sí tengo presente es que uno de mis recuerdos más antiguos es el de estar jugando al videojuego de las Tortugas Ninja con mi hermano. No parábamos de reír y hacernos bromas, pero en algún momento lo descubrí. No me pregunten cómo ni cuándo, pero lo hice. Mi hermano es un monstruo y él sabe que yo lo sé. Cuando estamos solos, cuernos largos y puntiagudos salen de su espalda. Sus ojos se vuelven negros como el abismo
y numerosas filas de dientes salen como agujas retorcidas de su boca. Durante años crecí temiendo a aquel monstruo con el que vivía, un monstruo que se suponía me debía querer, cuidar y enseñar. No diré que no lo quise, pero nunca entendí qué lo motivaba. Parecía sentir un placer macabro haciéndome temblar. Mi sudor, mi tartamudeo eran su pan de cada día. No importaba dónde me escondiera, no había lugar donde huir cuando el monstruo aparecía. Cuando nadie más nos veía, sus músculos se ensanchaban y sus dedos largos como tentáculos llegaban hasta mí. Intentaba defenderme, intentaba gritar, pero solo podía quedarme allí, implorando con la mirada que no me hiciera daño. Yo era solo un niño, quería vivir, quería hacer todo lo que él había hecho, viajar, tener amigos. Yo nunca quise ser su víctima. Mi familia nunca lo supo. Jamás tuve el valor para decir algo. Él siempre fue el favorito. Yo solo era el descarriado y al que todos ignoraban. Aquel monstruo sabía perfectamente cómo meterse bajo su piel, simular una sonrisa y ganarse la confianza y el cariño de todos a su alrededor. Mi familia lo amaba. Sus amigos eran inseparables con él. Aún hoy todos lo ven como un buen tipo y hablan maravillas de él. Nadie jamás pronunció una sola palabra en su contra. Y sin embargo, las cosas que me hizo estarán siempre conmigo. Los años pasaron. Ahora soy un adulto y un profesional respetable. He conseguido un buen trabajo y mucho cariño de quienes he tenido el placer de conocer. Mi hermano es un padre de familia. Los niños lo aman y su esposa también. Nadie puede hablar de él sin sonreír o soltar una carcajada. A menudo me preguntan por él. Después de todo, soy el hermano menor. Con frecuencia intento sonreír y simular que es quien todos dicen que es. Pero por más que lo intente, sé que lo que pasó fue real. Por más lejos que vivamos el uno del otro, sé que cuando apago la luz y cierro los ojos, él está ahí, bajo mi cama, escondido en el armario o detrás de la cortina cuando me ducho. Puedo sentir el frío de sus garras acercándose lentamente hacia mí. Puedo sentir el rugir de su voz penetrando mi alma y la oscuridad de sus pupilas tratando de arrastrarme hacia un abismo del que quizás nunca pueda escapar. Cada tanto nos volvemos a ver. Nos abrazamos y hasta nos reímos juntos. En esos breves instantes llego a dudar de mis recuerdos, pero tan pronto desvío la mirada, extrañas protuberancias que se mueven bajo su piel me prohíben olvidar. De vez en cuando, en plena cena familiar o cuando nadie más está, creo ver detrás de su sonrisa pequeños y afilados colmillos aguardando a salir. Es allí donde me recuerdo a mí mismo que debo estar alerta, porque el monstruo sigue ahí. Muchas gracias.